Un saludo cordial a cada uno de ustedes, nuestros amables seguidores. Es un placer para nosotros poder estar en este repaso de la lección. La historia de la medicina es interesante porque en sus orígenes lo que aquellos que trataban las enfermedades buscaban o analizaban eran los síntomas, pero no buscaban las causas. Solamente se enfocaban en atender los síntomas y obviamente la tasa de mortalidad era muy alta. Posteriormente empezaron a enfocarse no en los síntomas, sino en las causas que originaban esos síntomas, y entonces hoy podemos prevenir y podemos tener una mejor calidad de vida con respecto a la salud. Espiritualmente hablando, a veces nos pasa igual. Nos enfocamos en los síntomas, abundamos en temas y discusiones sobre esos síntomas y olvidamos las causas. Hablando de la unidad, esta lección de esta semana quiere concentrar nuestros ojos en las causas y no en los síntomas. Ojalá que el Espíritu Santo, a través de este repaso de la lección, pueda ayudarnos para que en cada una de nuestras iglesias busquemos esas causas de la desunión y con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo podamos aliviar y llevar a nuestras iglesias a la unidad. Quédate con nosotros. En un momento regresamos a este repaso de la lección número 2, causas de la desunión. Gracias por estar con nosotros y seguirnos en estos repasos de la lección que esperamos que sean de gran bendición. Queremos mandar un saludo a cada rincón en donde pueden seguirnos en estos repasos de la lección y que puedan ayudarles en su fortalecimiento espiritual. En nuestra mesa de diálogo, invitados especiales como cada ocasión, y para mí es un privilegio poder presentar Pastor Job Alcázar. Bienvenido, por favor, a esta mesa de diálogo. Siéntase cómodo y ojalá que Dios le dirija. Agradezco mucho la invitación, Pastor, y con gusto estamos aquí para poder compartir un poco más de la palabra del Señor y cómo debemos ser cuidadosos con la relación con Dios para mantenernos unidos. Amén. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompaña. También está en esta mesa de diálogo el Pastor Marco Montoya. Pastor, bienvenido, qué gusto tenerlo. Gracias, Pastor. Gracias también por la invitación. Y pues en esta ocasión, otro tema tan importante, ¿no? Poder identificar algunas de las causas que generan división, desunión, y entonces nosotros poder evitarlas con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Gracias por acompañarnos. Y como siempre de casa, no podría faltar el Pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido. Qué gusto tenerle. Gracias, Pastor. Sí, la semana pasada estábamos viendo también acerca de la unión, la desunión. Y decíamos que donde no está Dios, no hay unión, no hay amor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las causas que produce la desunión, la separación. Y como dice el pastor, pues hay que, con la ayuda de Dios, tratar de evitarlas para que en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia, haya unión, ¿no? Claro, y que es tan importante para que todo fluya, ¿no? Pues gracias a toda la mesa de diálogo por estar aquí presentes. Queremos compartir con ustedes el bosquejo para que en este repaso ustedes puedan ir con nosotros punto por punto. Los 3 puntos de nuestro repaso serán: el primero, separados de Dios; segundo, punto de análisis, un liderazgo fallido; y tercero, fracciones en disputa. Estamos repasando la lección número 2, causas de la desunión, y antes de abordar el primer punto, es necesario que Dios sea quien nos dirija, así que les voy a invitar a que inclinemos el rostro para hacer una oración y pedir esa conducción. Bondadoso Padre, vamos a iniciar este repaso de la lección. Señor, separados de ti nada podemos hacer, y es por eso que en este momento rogamos, por favor, de la presencia, la conducción del Espíritu Santo y su capacitación, para que tanto nosotros en esta mesa de diálogo como cada uno de nuestros amables seguidores podamos ser dirigidos por lo alto, y entonces que ese objetivo que tú quieres lograr en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias se logre, Señor. Gracias, porque yo sé que nos vas a contestar esta plegaria,
no por ser dignos, sino por pedirlo con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lección número 2, causas de la desunión. Y vamos a abordar el primer ítem, separados de Dios. Pareciera que de aquí parten muchas cosas, pero esa separación de Dios, Pastor Job, ¿cómo llega a ser? Porque no creo que una persona creyente, un miembro de iglesia, consciente y voluntariamente quiera estar separado de Dios. Definitivamente el ejemplo que en la Biblia encontramos de Israel nos magnifica esto, porque era el pueblo de Dios, y siendo el pueblo de Dios elegido, estaban en desobediencia, estaban en lejanía con Dios. Y la lección habla precisamente de la condición que Israel tenía, ¿verdad? De la época de los jueces, encontramos cómo piden inclusive un dirigente, un rey, para que ya no pase lo que estaba sucediendo, porque cada quien hacía lo que quería, como encontramos en la lección. Pero yo quiero enfatizar, más que la condición del pueblo, quiero enfatizar la actitud que Dios tiene para con nosotros. Dios nos está, a través de Israel, también creo que aplica a nosotros, nos está apelando, nos está invitando con amor, con paciencia, a que nos volvamos a Él. Israel era rebelde, Israel era desobediente, es decir, por separarse de Él, estaba pasando todo esto. Pero enfatizo la idea que encontramos en la Biblia, en Jeremías capítulo 3, en la lección lo menciona, cómo Él está llamándonos, no, vuélvete, dice el Señor, rebelde Israel, vuélvete a mí. Y creo que esto debe provocarnos una seria reflexión en nuestra vida personal hoy en día, porque definitivamente es claro que la desobediencia, las dificultades, el egocentrismo que los seres humanos podemos tener, pues es por separarnos del Señor. Lo pasó con Israel, aún siendo el pueblo de Dios, aún siendo elegidos, y ellos en ese contexto pues estaban distantes del Señor. Y esa actitud de Dios es constante, ¿no? De buscar al pueblo de Dios, de animarlo, de persuadirlo a mantenerse en unidad con Él, en obediencia. Sin embargo, yo lo veo así, como le mencionaba, Pastor, al comienzo. Las personas no buscamos separarnos de Dios, voluntariamente no es nuestro deseo. O sea, yo no he conocido a alguien que venga, se bautice, y cuando se bautice dice, pastor, mi mayor anhelo es estar lejos de Dios. O sea, todos queremos estar cerca de Dios, y yo creo que era la intención del pueblo de Israel, estar cerca de Dios. Sin embargo, empieza esa desobediencia, como que hay unas tendencias que se van marcando y van generando esa división, y esas promesas que Dios dejó tan bonitas, pues pocas veces las vemos en la Biblia hechas realidad para con el pueblo de Israel, ¿no? Algunas de esas, como mencionaba el pastor Job, el pueblo rebelde, separado, y termina siendo pues cada quien lo que quiere. A veces, yo creo, pastor, que a veces es bueno tener una motivación. Y entonces Dios, en su misericordia y tardo para la ira, a pesar de la rebeldía del pueblo, Dios sigue manifestando su misericordia. Y entonces la Biblia nos lleva también a Deuteronomio capítulo 28, donde nos da una lista. Lo primero que presenta la Biblia es una lista de bendiciones por la obediencia. Es ese motivo, esa motivación que Dios da, ¿no? Dice, obedece y entonces mira, vas a tener todas estas bendiciones. Jesús lo repite también en el Nuevo Testamento, en Mateo 6:33, y entonces dice, busca primero el reino de Dios, obedece, y todo lo demás vendrá por añadidura, incluyendo la unión, la unidad. Entonces es esa parte también como que Dios nos conoce tan perfectamente, que sabe que, como decías hace un momento, voluntariamente no va a decir a alguien, yo quiero estar separado de Dios, pero sí va a haber una motivación para no separarse. Y parte de esta motivación es la lista de bendiciones que Dios da. Y obviamente, aunque en Deuteronomio habla de bendiciones de antaño para un pueblo que quedó en la historia, también hay bendiciones para nosotros, y las podemos encontrar también en las Sagradas Escrituras. Definitivamente, Jesús lo repite en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios
y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es la motivación que necesitamos para no separarnos de Dios. Así es. En el libro de los Jueces, Pastor Abraham ya empieza a marcar algunas prácticas. El pueblo de Israel empieza a estructurar una vida espiritual según las religiones que se practicaban en ese entorno. ¿Eso empieza a generar una división o es resultado ya de una separación previa de Dios? Sí, pastor, hemos dicho que la independencia de Dios, la no dependencia de Dios, el hacer a Dios a un lado, es lo que trae desunión. La separación de Dios es lo que trae desunión. Jueces 17, 6 y 21, 25 dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Uh-huh. Es decir, el estándar de las personas, la norma de justicia, no es la voluntad de Dios, es lo que a Él le parece. Y entonces esa es una causa de la desunión. Que yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mis conceptos independientes de los que tiene Dios, de los que marca Dios. Entonces por eso es que se dice, te voy a dar mis mandamientos, como decía el pastor, para que los obedezcas, porque esto es mi voluntad. Eso es lo que tienes que hacer. Pero también dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge. Escoge. Dios nos dio esa capacidad. Y entonces el ser humano trata de formarse sus conceptos de la vida, de las normas, pone mismo sus estándares. Ese es el problema. Alejados de Dios, ponemos y vivimos la manera como nos convenga. Ahora, eso es lo que dice la lección, pastor, que era el motivo, ¿no? Que falta de liderazgo, no había rey, ¿no? Pero en Jueces 2, 10, pastor, yo creo que esa es la causa general y básica de este comportamiento en el tiempo de los jueces. Dice, y toda aquella generación fue también reunida a sus padres, es decir, los que entraron en Canaán, ¿verdad? Los que pasaron por el desierto y vieron todas las maravillas de Dios. Y dice, después se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Es decir, en el tiempo de los jueces era una generación que no tenía relación con Dios, no lo conocía, no había visto los milagros, ¿verdad? No había tenido contacto con Él. Y cuando uno no conoce a Dios, cuando uno está separado de Dios, pues hay desunión. Uh-huh. Y entonces, pastor, un versículo que cita la lección también de Jeremías 3:14 dice, convertíos hijos rebeldes. Aquí está la actitud de Dios. Dios no los va a dejar. Tú te quieres separar de mí, yo te voy a estar llamando para que esa relación se restaure. ¿Qué relación? Convertíos hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Entonces aquí pone una imagen, ¿verdad? Una ilustración de los esposos. Entonces, los esposos están juntos. Yo soy tu esposo. Tú eres mi esposa. La iglesia es la esposa de Dios. Él quiere tener una relación. Entonces, ¿a qué se debe de convertir? A que esa relación se pueda restaurar. Claro. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la causa de desunión? O una de esas, la separación de Dios. Gracias, pastor. Ahora, mencionaba algo que a mí ahorita me impacta bastante y que fue la mención de Jueces, el capítulo 2, versículo 10, porque mencionaba que se levanta una generación que no conocía a Jehová. Yo soy tercera generación adventista en casa. Yo nací y no conocí otra religión. Fui adventista desde nacimiento. Pero llegó un periodo en el que, aunque crecí en la iglesia, vamos a llamarlo así, no conocía de Dios. Pastor Job, usted tiene 2 hijos ya grandecitos. ¿Cómo lograr que estas generaciones en nuestras familias, las familias de los que nos observan, conozcan a Jehová para que no haya desunión? Quiero referir con lo que mencionas, pastor, Jueces capítulo 3, versículo 16, hablando precisamente de lo que mencionó el pastor Abraham, sigue diciendo la Biblia,
Jehová levantó jueces que los libraran de manos de quienes los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Aquí lo que dice el pastor, ¿no? Y dice el verso 18, cuando Jehová los levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos. Mientras vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse, más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Es decir, la constante que encontramos aquí de generaciones, de rebeldía, no es por consecuencias de los padres en el sentido de lo que ellos están viviendo, sino por sus propias decisiones. Porque ellos conocen, ellos comprenden, o por lo menos como un elemento de información, de conocimiento, saben quién es Dios, saben lo que Dios hizo, saben de los mandamientos también, porque sus padres lo enseñaron en ese contexto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Debemos reconocer algo que tenemos como seres humanos, que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa sin Jesús, separados de Él, hacemos estragos con todo. Nuestras decisiones son necias, son absurdas, son sin sentido. Entonces, por eso creo que tenemos que entender que la condición humana es una realidad y por eso hay que acercarnos al Señor, por eso no hay que separarnos de Él. Porque sin importar que tengamos generaciones de familia cristiana o lo que sea, sin Jesús hoy en día con mi decisión personal, estoy en problemas. Y es lo que pasó con Israel en la época de los jueces, ¿no? En ese contexto. Claro. Tenían generación tras generación y no servía de nada que yo transmitía a mis hijos la información, el conocimiento de Dios o la información de los mandamientos si ellos no tienen la decisión de seguir al Señor. Okay. Entonces, entra aquí el criterio, ¿verdad? El libre albedrío, entra los factores que tienen que ver con ese sentido, pero obviamente nuestra labor, ya que me preguntaste esto, nuestra labor como padres es transmitir a los hijos la información, el conocimiento, el temor al Señor, en el concepto correcto que es la Biblia, y ellos decidirán qué hacer. Claro. Pero no es una garantía. Sí, ¿no? Aún así no es garantía. No es una garantía, ¿no? Porque aquí encontramos situaciones de que cualquier ser humano, sin importar la generación que tengamos, lo que tengamos de conocimiento inclusive, si decidimos de manera, yo sí creo que es de manera voluntaria decir no quiero, me separo del Señor. Me separo del Señor. Y eso me genera problemas, ¿no? Y es lo que pasó con Israel. En las etapas diferentes, aquí con los jueces, está pasando eso también. Y por eso piden un rey, ¿no? Sí. Y cuando tienen rey, también encontraremos sí, que hay cosas también ahí por las decisiones que ellos toman de manera voluntaria de decir, no quiero seguir al Señor. Claro. La tendencia humana es más cómodo no seguir al Señor. Sí. Y mencionó algo, pastor, la toma de decisiones, el libre albedrío, importante practicar, enseñarle a los hijos a tomar decisiones que sean coherentes a la información que como padres transmitimos. Pastor Marcos, ¿cómo hacerlo a nivel iglesia? Porque a nivel de familia ya dijimos, ok, les enseñamos en casa y animamos a que tomen decisiones, pero a nivel de iglesia se vuelve un poquito más complicado. ¿Cómo le haría como pastor para que esas nuevas generaciones conozcan a Dios? Me parece que a nivel iglesia es de alguna manera el mismo principio, ¿no? Es guiarlos a tomar decisiones, porque cada quien toma decisiones, aún en la iglesia. Entonces, aún como pastores, a final de cuentas uno respeta la final decisión, pero entonces la responsabilidad también es guiarlos. Ahora, el pueblo conocía de Dios porque sus padres habían vivido con Dios, aún ya la última generación que habían presenciado los milagros, ya no están, ahora son ellos los que su fe cimentada, entonces es lo que les lleva a tomar decisiones. Sin embargo, ellos en Jueces 3, el versículo 5 dice, así los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Ellos no se hicieron ateos. Ellos seguían creyendo en Dios, pero sirvieron a otros dioses. Ellos deseaban tener un Dios, pero estaban tan corrompidos, estaban tan separados de Dios,
que terminaron aceptando los dioses de todos los otros pueblos. ¿Qué sucede con la iglesia, pastor? Me parece que en la iglesia de igual manera, hoy hay tantas otras alternativas que los jóvenes empiezan a seguir, empiezan a buscar, empiezan a oír, el internet, tanta influencia que hay hoy en día, que en algún momento los jóvenes, así como el pueblo y la iglesia en general, corren el riesgo de perderse en muchas otras ideas. No dejan de ser adventistas, no se convierten en ateos. Sin embargo, su corazón comienza a servir otros dioses, a seguir otros dioses. Entonces, hay que ayudarlos a tomar decisiones y a mantenerse firmes, ¿no? No permitir que la influencia externa termine orillándolos a tomar malas decisiones. Menciona la influencia externa. Yo lo veo como una transición, ¿no? Ellos llegan, entran, empiezan a ver, empieza a gustarles las mujeres, las prácticas, las costumbres, y efectivamente no dejan a Dios de tajo, o sea, no dicen olvidémonos de Él. No se convierten en ateos. Lo mantienen, pero ahora integran muchas otras prácticas, y la labor de Moisés, ahí mencionaba profetas y reyes, era presentar, redarguir, alentar. Y como pastores yo creo que esa es la labor, como líderes de iglesia, es la labor, animarlos a tener cuidado con todo lo que hay a nuestro alrededor que nos seduce, para que no haya esa separación, y alentarlos a que haya un conocimiento y una estrecha relación con Dios. Pastor Abraham. Sí, pastor, yo creo que una frase que resume lo que estamos diciendo está en Jueces 2:12. Dejaron al Señor. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y adoraron a los dioses de los pueblos vecinos. Entonces ellos llegan a Canaán y ya se leyeron los nombres de todos los que les rodeaban, y cada uno de ellos adoraba a diferentes dioses. Y entonces ellos, pues, tal vez seguían adorando a Dios, pero también les gustaba cómo adoraban a Baal, a Astarot. Aquí dice más abajo, ¿verdad? El 13, dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y entonces la adoración de sus dioses les llamaba la atención, ¿verdad? Era atractivo para ellos cómo hacían los demás, y empezaron, y creo que vivían un sincretismo, ¿no? Sí creían en Jehová, pero tomaban elementos de otros, la adoración de otros dioses, y así se conformaban. Creo que debemos tener cuidado en la iglesia, como adoramos, que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Amén. Estos eran ídolos, eran deidades representados por ídolos. Mucha gente necesita ver algo para creer. Dice el Señor Jesús que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No necesitamos imágenes para adorar. Dios está aquí y debe estar aquí también, y le debemos adorar en cualquier momento y en cualquier situación que nos encontremos. Gracias, pastor. Definitivamente la separación de Dios es la principal causa de desunión. Y sí, los elementos del entorno que seducían al pueblo fueron infiltrándose poco a poco, pero la clave fue dejar la relación con Dios, alejarse de Dios. Si nos mantenemos unidos con Dios, seguramente nuestro entorno no va a permear nuestras prácticas de adoración. Quédense con nosotros, por favor. En un momento regresamos para continuar con el repaso de la lección número 2, causas de la desunión. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el repaso de la lección número 2, causas de la desunión. Vamos a abordar el segundo ítem, liderazgo fallido. Me llamó la atención una idea que se manejó en el primer segmento, y es que la nueva generación no conocía a Dios. Así que como no lo conocían, se negaron a ser gobernados por las leyes divinas, y entonces empezaron a utilizar, en vez de las leyes divinas, su criterio, que ellos pensaban que era correcto,
pero al final de cuentas trajo anarquía, rebelión, división. Lo importante de conocer a Dios y mantener ese conocimiento vivo, constante. A nivel de liderazgo, y entrando al segundo ítem, Pastor Job, viene la historia de Roboam, que hace un parteaguas en la historia del pueblo de Dios, ¿no? Y allí se ve ese liderazgo que llega a ser fallido. ¿Qué podemos observar allí, pastor? Bueno, debemos recordar, implicamos, mejor dicho, también que Roboam está separado de Dios y por eso tiene un liderazgo fallido, ¿no? Vamos a enfatizar ahora por qué provoca un liderazgo fallido y eso genera desunión. Roboam, como rey, sabemos muy bien que venía de una situación donde también su padre tenía una dificultad o una tensión con el pueblo de Israel. Israel también tenía de sus dificultades. Y ahora está él en la disyuntiva de qué hacer. ¿Sigo haciendo lo que mi padre hacía para reinar o saco nueva forma de trabajar o gobernar? Y hace una decisión de consultar a los consejeros de su padre, por un lado, y también pedir consejo a sus amigos, a sus contemporáneos, digámoslo así, ¿verdad? Y ahí viene el asunto de lo que Leila menciona, que le dan consejo a ambos grupos, y él termina entonces seguir consejo de sus contemporáneos, y eso genera conflictos dentro del mismo liderazgo entre ellos mismos, desunión, y obviamente también el pueblo de Dios es dañado. ¿Qué nos enseña esto? Pues definitivamente la importancia de un liderazgo guiado por Dios para poder tomar decisiones correctas. Vamos a la misma historia de decisiones, ¿verdad? En ese sentido, un liderazgo como Roboam genera obviamente sus decisiones, conflictos y desunión por no escuchar la voz de Dios, porque recibe el consejo de los consejeros de su padre, consejo de sus contemporáneos, pero nunca va a pedir consejo de Dios. Y ahí está un problema, ¿no? Definitivamente. Gran problema. Así es. Claro. Ahora, ¿qué pudo haber hecho o qué elementos, Pastor Marcos, cree usted que hicieron que la balanza se inclinara? Porque, como lo menciona el Pastor Job y lo menciona el relato bíblico en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, consultó dos grupos. Se le llama a uno los ancianos y al otro sus contemporáneos o los jóvenes, ¿no? Y ambos dieron su opinión. Y era diferente la una de la otra, pero ¿qué inclinó qué elementos podemos ver allí o que usted pueda apreciar? ¿Qué consideraciones pudo haber tomado Roboam en su mente para inclinarse a una de las dos opciones que se le presentaban? Bueno, aquí podemos encontrar algunos elementos en Profetas y Reyes. En la página 66 dice que esta tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y sus consejeros escogidos revelaron el orgullo que sentían por el puesto y la autoridad. Uno de esos elementos es el orgullo. Cuando sus compañeros de infancia, de vida, los jóvenes que dice la lección, la Biblia, le dieron un consejo y le dijeron, no, tú mételes más presión. Ellos probablemente sentían en su corazón el deseo también de decir, bueno, si nosotros le damos un consejo, aquí vamos a estar con él apoyándolo. Claro. Sentían ese orgullo. Encontré también un comentario que dice, la altanería da pie a la imprudencia. Cuando nos dejamos llevar por deseos de orgullo o altanería, eso va a dar pie a la imprudencia, a tomar una mala decisión. También encontré que no es bueno, es una mala idea seguir los consejos de los que halagan e incitan. Eso fue lo que sucedió. Ahora, Roboam consultó dos ideas. Ajá. A los ancianos que les decía, no, trátalos más suave y te van a servir. Y los jóvenes que decían, no, mételes más presión. Uh-huh. Pero se le olvidó a Roboam una tercera consulta. Y como decía el pastor Job, pues a Dios. La más importante se le olvidó. Ahora, en su corazón, inclinado por el orgullo, se le olvidó consultar a Dios. Nosotros tenemos la bendición de ser líderes de iglesia y todos los que tenemos
la oportunidad de ser líderes de iglesia, en cualquier responsabilidad de las que la iglesia tiene, es bueno, de repente nunca falta a lo mejor alguien que se acerca porque ya estuvo en esa responsabilidad y te dice, oye, mira, puedes hacerle así, puedes hacerle allá. Es bueno escuchar, pero con humildad escucharlos a todos, pero que no se nos olvide consultar la más importante. Y Santiago capítulo 1 versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará. Me parece, pastor, que eso fue lo que le faltó a Roboam. Se inclinó por el orgullo, olvidándose de lo más importante, el consejo de Dios. Claro, y al final de cuentas entonces el orgullo, la altanería, la ambición del poder, tanto de los consejeros como del rey, terminan en una decisión que genera un liderazgo fallido, Pastor Abraham. Sí, pastor, no podemos negar la importancia de un liderazgo, ¿no? Uh-huh. Dios siempre buscó líderes para su pueblo, siempre. ¿Por qué? Porque Dios mismo reconoce que su pueblo necesita a alguien que los guíe, que los lleve a Él. El secreto de estar bien es tener una relación con Dios. Los jueces en el tiempo de los jueces, los reyes en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Ahora nosotros en el tiempo de Pablo, los ancianos, todo el líder debe conducir a la grey a los pies de Cristo Jesús. Creo que ese es el secreto. En el tiempo de los jueces, dice capítulo 2, versículo 18, cuando el Señor les levantaba un juez, Él estaba con el juez y los libraba de los enemigos todo el tiempo que estaba ese juez con ellos, ¿no? Entonces, Dios busca personas que puedan guiar a su pueblo. En Jeremías, lo que veíamos ese rato y lo que cita la lección, pastor, cuando dice, convertíos hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. En el versículo 15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento e inteligencia. O sea, Dios dice, yo les voy a dar pastores que los guíen con conocimiento e inteligencia. O sea, ¿de qué es importante el liderazgo? Es importante. Ahora, las características del líder, ¿no? Ya hemos visto cómo Roboam buscaba eso. O bueno, a él le cayó, ¿verdad? Claro. Porque era una monarquía heredada, así que el hijo del rey iba a gobernar. Ahora, ¿cómo voy a gobernar? Yo creo que le falló, ¿no? Su padre fue a buscar a Dios cuando iba a empezar su reinado. Él consultó a seres humanos, pero se fue por lo peor, ¿no? No hizo una buena elección. ¿Por qué? Porque él quería el poder. Y por ahí dicen, ¿verdad? Si no te aman, que te obedezcan, que te teman a fuerza, ¿no? Entonces él se fue por ese lado y ya. Ahora, Roboam, bueno, el liderazgo fallido de Roboam se provocó la separación del pueblo de Dios. 10 tribus se fueron, formaron su reinado y Judá, ¿verdad?, se quedó en el sur. Y desde entonces conocemos reyes de Judá, reyes de Israel. Y Roboam ahí empezó mal su reinado. Pero pastor, si vamos al otro reino, yo creo que también empezó peor las cosas. ¿Sí? Fíjese lo que dice Primera de Reyes capítulo 12, versículo 27. Si en Judá reinaba Roboam y en el norte, bueno, en las otras 10 tribus reinaba Jeroboam. Y entonces, ¿qué pensó Jeroboam? Versículo 26. Y pensó Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ok, están las 10 tribus allá arriba, pero el templo estaba en Jerusalén. Y entonces te pensó, bueno, pues todos están acostumbrados a ir hasta Jerusalén a adorar. Y si ellos, pues otra vez van a reconocer a Roboam como su señor, ¿va?, como su rey. Habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén,
Aquí están tus dioses, Israel, que te hicieron subir de Egipto. Uno más al norte, hasta el norte, y otro ahí en las colindancias con Judá. Ahí. Desde Dan, uno en Dan y otro en Berseba. Adoren, ya no tienen que ir al templo. No tienen que bajar hasta allá. Sustitutos de adoración. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por mantener el poder. Alguien, un líder que se aferra al poder, a la autoridad, creo que también es causa de desunión y influye para que también los que están a su cargo se separen de Dios. Claro que sí. Debemos tener la certeza que Dios dirige a su pueblo a pesar de los dirigentes malos, Claro. como en el caso de Robán, ¿no? Y lo encontramos en Reyes 12. Ustedes recuerdan el versículo 21 que dice que Robán iba a ir a pelear, ¿no? Y a juntarse con Israel y con la tribu de Benjamín para ir a pelear contra Judá con Benjamín contra Israel. Y entonces Dios se presenta a Semaías, ¿verdad? Hombre de Dios, diciendo, el verso 23 dice, habla Robán, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, y diles, así ha dicho Jehová, no vayas ni pelees contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto es obra mía. Esa palabra me da certeza de que aún habiendo líderes equivocados, Dios sigue al control. Dios tiene el control. Amén. Amén. Debemos tener seguridad también en ello, ¿no? Claro que sí. Pues el liderazgo fallido, un elemento que genera desunión. Definitivamente no es malo el liderazgo. Dios lo ocupó y lo sigue utilizando. Pero ese liderazgo debe ser cuidadosamente llevado, conducido por la influencia divina para que reditúe en bendición para el pueblo. Un llamado a cada líder de iglesia para que ejerza con responsabilidad su autoridad que Dios le ha concedido. Y como lo mencionaba Pastor Job, un llamado al pueblo para que confíe en que Dios está al control, aunque el liderazgo a veces flaquee. Quédese con nosotros. En un momento regresamos con nuestro tercer y último ítem de la lección número 2, causas de la desunión. Con humilde
Estamos de regreso con el repaso de la lección número 2, causas de la desunión, y hemos ido enlistando la separación de Dios como una de las causas, un liderazgo separado de Dios, fallido, causa desunión, y llegamos al último, fracciones en disputas. Pastor Job, abordamos un tema ya a nivel del pueblo, de la iglesia, fracciones en disputas. ¿Qué podemos aprender aquí? En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, encontramos también que en el Nuevo Testamento hay dificultades. Esto nos indica que también hoy en día hay dificultades y tenemos que poner atención a la lección en este sentido. ¿Qué está pasando con Corinto? Pues ellos estaban diciendo, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy, etcétera. Estaban buscando sus líderes preferidos, por así decirlo, tal vez porque le habían bautizado, etcétera. Y eso generaba preferencias por algunos líderes, pero tal vez en ese sentido no es problema. El problema era que en realidad estaban provocando eso, división. Y Pablo escribe la carta y dice, os ruego. Esa palabrita indica que de verdad Pablo estaba muy ocupado, muy interesado en que esto se corrigiera. Claro. Os ruego, pues hermanos, dice, por el nombre de Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Podrás tener pensamientos de preferencia por alguien, pero al final quien debe sostenernos, quien debe provocarnos unidad es Jesús. Y lo que parece ser que estaba pasando con Corinto, con la iglesia de Corinto, es que se habían olvidado también de Jesús. Así como se olvidó Roán, otros factores de Dios, en un sentido claro, aquí estaban poniendo por encima de Cristo a las personas. Y eso es un grave problema que tenemos, o la tendencia que tenemos como seres humanos hoy en día también a replicar en nuestra vida actual. Y creo que tenemos que pensar seriamente en poner claramente en nuestra mente que en Jesucristo todos somos una misma cosa. Podamos tener formas de pensar diferente, podamos tener forma de trabajo diferente inclusive, etcétera. Nuestra unidad debe permanecer en el Señor Jesús. Y eso debe provocarnos mantenernos unidos en su nombre. Así que esto es clave para poder entender. Y junto también con ello, encontramos en la parte siguiente de la lección que, además de esto, los falsos maestros también pueden provocar, o que están dentro de la misma iglesia, pueden provocar también desunidad. Porque los falsos maestros pues tienen la intención no correcta, ¿verdad? Tienen la intención de enseñar cosas inadecuadas. Y los falsos maestros también tienen la intención de provocar riñas dentro del mismo grupo de iglesia. Así que qué importante que esos factores tomemos en cuenta en nuestra vida personal y reflexionemos para saber si estamos poniendo nuestra vida personal a Jesucristo. Fracciones dentro del mismo pueblo de Dios en disputas. Y me llama la atención un parrafito que menciona la lección, dice, los cristianos son llamados a seguir a Cristo, no a un ser humano, por más que esa persona sea talentosa, dotada y escogida. Importante, Pastor Marcos. Muy importante, Pastor. Esta última parte de la lección creo que es muy atinada. Viene en un momento donde, como en Corinto, ellos estaban ya llevándolo a un límite. Me parece que nosotros debemos de sacar aquí la mejor lección, el mejor provecho de esta parte. Ellos decían, bueno, tenemos a Pablo, a Apolos, a Cefas, unos predican, otros bautizan, pero ¿qué sucede en la iglesia hoy? En algunos lugares sucede lo mismo. Decir es que me gusta cómo es él, es que me gusta cómo dirige, cómo predica, es que él me bautizó. Y entonces Pablo dice, bueno, en eso no hay tanto problema, sí, a lo mejor a ti te gusta cómo predica él, pero manténganse en unidad. Claro. Llega a suceder que se lleva al límite, y esta es una invitación para toda la iglesia. Llega a suceder que si hay un hermano que está como dirigente, y como a mí no es mucho de mi agrado, pues no apoyo. O si está el dirigente, el pastor, el anciano, que a mí me gusta cómo es, entonces ahora sí me meto, me involucro en las actividades, pero al siguiente ciclo eclesiástico que no quedó el que a mí me agrada,
pues otra vez igual no apoyo. Creo que ese es un límite muy peligroso como iglesia que debemos evitar. Y eso es lo que Dios a través de la lección de esta semana nos está invitando a evitar eso. También Pablo y la lección, Dios a través de la lección nos invita a tener cuidado nosotros como líderes también. Porque una cosa es lo que la iglesia ve y hace, que ya se nos dijo, ¿no? Hay que evitar estar siguiendo a líderes en vez de seguir a Dios. Pero también nosotros como líderes debemos tener la sabiduría, pedirle la sabiduría a Dios de evitar propiciar eso. También Pablo hace una invitación y dice, ¿saben qué? Tengan cuidado porque dentro de nosotros mismos de repente surge alguien que ejerce mal su liderazgo, se convierten en lobos rapaces, comienzan a enseñar cosas diferentes. Y si esa persona que comienza a enseñar cosas diferentes tiene algún grupo de hermanos que les agrada su liderazgo, lo van a seguir. Claro. En esas cosas erróneas. Hoy en día es muy peligroso también lo que nos encontramos en internet. Hay muchos hermanos que escuchan sermones en internet, los dan por hecho y entonces los van y los predican. Y puede ser que a lo mejor no iba por la línea correcta. O lo que leen en las páginas de internet y entonces van y lo comparten con la iglesia. Tener mucho cuidado nosotros como líderes, ¿qué estamos compartiendo con la iglesia? Porque si no es el mensaje correcto, ese mensaje de atalaya correcto, entonces también nosotros como líderes podemos provocar desunión dentro de la iglesia. Claro que sí. Me llama la atención, viendo un poquito más de lejos y el contexto completo de las dos cartas a los Corintios, pareciera ser que el favoritismo de parte de los miembros de iglesia por el liderazgo de uno de los mencionados llegó al grado en que pusieron en tela de juicio el llamado del apóstol Pablo, porque la segunda carta él apela y dice, a ver, yo también fui llamado por Dios, y puede llegar a pasar, o pasa en las iglesias, que la empatía, el favoritismo por el liderazgo de alguien no es malo, pero cuando ya repercute en poner en tela de juicio el llamado de Dios de otro líder, ya ahí empieza a ser cuestionable y eso propicia ambientes para que el mismo liderazgo llegue a ser corrupto. Pastor Abraham. Sí, pastor, aquí la lección dice que Pablo sabía que sería difícil preservar la pureza del evangelio. Somos humanos, la iglesia está compuesta por seres humanos, defectos, y hay muchas personas que buscan sus caminos, su manera de pensar, como decíamos, sus conceptos alejados de Dios. Y la iglesia padece de dos posibles problemas. Uno, externo. Dice Hechos 20:29, sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces. ¿Sí? Dice que no perdonarán el rebaño. Van a venir falsos maestros que atacarán al rebaño con falsas doctrinas, sin duda alguna. Pero el versículo 30 dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñen cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Unos van a venir. Hay que ver, hay que evaluar lo que enseñan esas personas. Si no están conforme a los dichos del Señor, háganlos a un lado. Pero otro problema es que internamente se van a levantar personas que dice para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Creo que es lo que hemos visto últimamente, ¿no? Dentro de la iglesia aparecen personas con otros pensamientos y entonces arrastran. Tengo el conocimiento de iglesias que se han dividido por esta situación. Debemos tener cuidado. ¿Cuál es la salvaguarda para eso? Bueno, nos dice aquí el comentario en Timoteo. Primero, conocer la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia. Y dice que evitar profanas y vanas palabrerías. Hay temas que no son de servicio, no les sirven a las personas y a veces hay muchas veces que platicamos nada más de eso,
Entonces yo creo que debemos escoger los temas de nuestra plática, de nuestras conversaciones, y que estén basadas en un así dice Jehová, ¿no? Y en tercer punto dice, la obediencia a Dios es el antídoto contra las falsas enseñanzas. Así que conocer la Biblia, evitar pláticas triviales y la obediencia a Dios en lo que Él dice en su santa palabra. Si mantenemos estos tres elementos, yo creo que aunque vengan personas ajenas y enseñen otras cosas, o se levanten entre la misma iglesia esas cosas, ese tipo de personas, creo que estaremos a salvo, porque la palabra de Dios es la muralla, la salvaguarda, la barrera que nos va a proteger de todas estas cosas. Pues hemos llegado al final de nuestro repaso de la lección Causas de la Desunión, y hemos ido analizando estas causas, y ha sido grato poder compartir con cada uno de ustedes, colegas, esta mesa de diálogo, con cada uno de nosotros, nuestros seguidores, este repaso de la lección. Pastor Hod, muchas gracias por acompañarnos, y antes de despedirnos, un último mensaje, algo que usted quiera dejar puntualmente en la mente de nuestros seguidores. El texto bíblico de esta semana es el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Quiero resaltar una vez más el énfasis de entender que quién es Dios para con nosotros en ese sentido. Dios en su amor y en su generosidad, en su misericordia, nos ofrece sabiduría de Él, nos ofrece su inteligencia para ser sabios en lo que decidamos y así provocar unidad en la iglesia. Amén. Dios nos ilumine para que como iglesia, de manera personal, como líderes, como un miembro regular, mantengamos una actitud de transmitir decisiones sabias, no insensatas, en el temor del Señor, para mantener unidad en su nombre. Dios nos ayude para poder lograr esto. Amén, que así sea. Muchas gracias, Pastor Hod. Gracias por la invitación. Por estar con nosotros. Pastor Marcos, un privilegio haber estado con usted también aquí en esta mesa de diálogo. Un mensaje final para cada uno de los que nos siguen. Gracias, Pastor. Me parece que esta lección nos ha dejado varias enseñanzas, de esas que las aprendemos para no hacerlas. Dios permita que esta lección nos haya abierto los ojos a todos como iglesia, darnos cuenta de la necesidad que tenemos de mantenernos unidos entre nosotros y unidos con Cristo. Nos dimos cuenta que cuando nos separamos de Dios, entonces viene una serie de problemas, de dificultades. Podemos evitarlas si permitimos que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestra vida, nuestra iglesia. Y aunque Dios ha designado a diferentes personas para ser líderes y liderar la iglesia, esas personas las ha designado no para seguirlos a ellos, sino para que estos líderes conduzcan a la iglesia a los pies de Cristo Jesús, a quien debemos seguir. Me parece que eso es lo que debemos de tener en mente. Somos una iglesia, tenemos un Dios a quien nos debemos y a quien debemos entregarle toda nuestra adoración, nuestra honra, y que la gloria sea para Dios. Amén. Gracias Amén. por la invitación, Pastor. Que Dios les bendiga. No, gracias por haber estado con nosotros. Pastor Abraham, siempre un privilegio. Gracias. Hemos dicho que donde está Dios hay amor y hay unidad. Separados de Dios no hay ni amor ni hay unidad. Entonces, Dios dice, yo soy vuestro esposo. Que cada congregación, que cada iglesia pueda convertirse en la esposa de Cristo Jesús. ¿Cómo? Teniendo una relación plena con Él. Creo que hemos de procurar estar con Dios en una relación plena, y todo lo demás vendrá por añadidura. Un buen liderazgo, ¿ah? Como padres de familia, donde ejercemos liderazgo, vamos a enseñar a nuestros hijos a seguir el camino adecuadamente. Todo, creo, depende de qué relación tengas con Cristo Jesús. No dejemos a nuestro Dios, ¿no? Y sigámosle de todo corazón. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pues hemos llegado al final. Agradecemos también por habernos acompañado durante todo este repaso.
la separación de Dios, el liderazgo, las preferencias, son cosas que generan desunión. Pero ojalá seamos llamados. Quiero dejar en su mente Deuteronomio 4, versículo 5. Dice Dios: yo les he enseñado los estatutos y decretos, para que hagan así en medio de la tierra en la cual van a entrar. Guarden y pónganlos por obra, porque ahí está su sabiduría, su inteligencia. Y entonces todo el mundo verá cuán sabio y entendido es este pueblo escogido. Que Dios nos ayude a identificar no los síntomas, sino la causa principal de nuestra enfermedad de desunión, y juntos, identificando esas causas, podamos encontrar el argumento y el elemento que nos una nuevamente, que es la palabra de Dios y la obediencia a esa palabra. Que Dios les bendiga.